Listo, señores, señoritas. Bueno, ahorita creo que ya solo están caballeros. Me parece que la única compañera que había se tuvo que retirar por algún motivo. Bueno, señores, buenas tardes. Bienvenidos a ya la última clase de contabilidad. Como estábamos conversando hace un momento, esta asignatura solo tiene una duración de 8 semanas. Esta ya es la séptima semana y obviamente la octava semana es la del examen. Al final vamos a hablar un poquito del examen, cómo va a ser. Por el momento voy a continuar con la clase que quedamos el jueves y ahora toca ya la siguiente parte. Entonces empiezo a compartir la pantalla. A ver, déjenme ver si tenía algo abierto por acá. No, no tenía nada abierto. Déjenme cerrar unas aplicaciones que estaba trabajando en unas cositas antes de empezar. Listo, ok. Bueno, como sabrán, aquí ya está la séptima semana. Ya en unos momentos más tardecito activo la octava semana, que prácticamente es el examen, pero sí hay un par de actividades que tienen que realizar. Déjenme ordeno esta parte. Déjenme ordeno acá para poder revisar si es que alguien me escribe. Ya, listo. Ok. Entonces aquí estoy ya con todo. Listo, entonces, estamos la séptima semana. Aquí está la presentación, como siempre. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Ya es prácticamente el último tema, que es el estado de resultados. Déjenme abrirle directamente desde el Adobe para que se pueda visualizar bien. Vamos ahí. Ok, señores. Lo que vamos a ver ya esta semana, el señor Tonato está aquí, es el estado de resultados. La última clase, bueno, que fue el jueves, lo que vimos fue hasta el estado de situación financiera, que era el reporte que me permitía ver los activos, los pasivos y el patrimonio. Y vimos cómo se armaba. Incluso tienen que presentar un deber de la empresa que están ustedes haciendo de tarea con el reporte, ¿no? Espero que, bueno, creo que tienen hasta mañana para subir. Ahora ya viene el segundo reporte, que de los principales que la contabilidad nos entrega. Nuevamente, chicos, recuerden, así sea un poco cansón lo que les digo, siempre la contabilidad, la función de la contabilidad es proveernos de información confiable, veraz, que sea a tiempo. ¿Para qué? Para poder analizar cómo está nuestra empresa, para poder tomar planes de acciones y ejecutar. Eso es en sí la contabilidad, o sea, que nos permite ver todo lo que está haciendo nuestra empresa, ¿no? Entonces, y uno de los insumos que entrega la contabilidad son estos reportes, el que vimos, el estado de situación financiera, y ahora el estado de resultados, que el estado de resultados, si vieron el video, básicamente vamos a ver la importancia del estado de resultados en la toma de decisiones. Y aquí básicamente lo que hacemos es, el estado de resultados también se le conoce como el pérdidas y ganancias. Lo que vamos a hacer es tomar todos los ingresos y gastos que ha tenido la empresa y vamos a ver si es rentable o no. Recuerden nuevamente, si ustedes tienen un negocio o se van a poner un negocio o manejan el negocio de una tercera persona, a la final, como dueño, lo que también les interesa es ver si es rentable o no el negocio. Porque ¿para qué se van a poner un negocio? Siempre es con la finalidad de sacar rentabilidad. Olvidémonos de las ONGs y de las empresas públicas, esos son otro tema. Entonces aquí hablamos más de contabilidad de empresas privadas como tal. Bueno, y como paréntesis, de hecho, la contabilidad de empresas públicas, esa sí es fea. Esa sí fue duro aprender. Pero bueno, como paréntesis, las empresas públicas manejan una contabilidad totalmente distinta, totalmente. Es como que volver a aprender de cero con contabilidad de empresas públicas. Entonces, cierro paréntesis. Entonces, la idea es de que, como les iba diciendo, como empresarios, como dueños de negocios o como administradores de un negocio, tienen que ver la rentabilidad. Entonces, el reporte que me enseña la rentabilidad es el estado de resultados o el de pérdidas y ganancias. Como dice su nombre, o doy ganancias o doy pérdidas, mi negocio da ganancias o pérdidas. Entonces, es un formato simple en donde registramos todos los ingresos, registramos todos los costos y gastos. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre costo y gasto? ¿Quién me puede decir un ejemplo o cuál creen que sea la diferencia o creen que es lo mismo? ¿Qué opinan? ¿Serán lo mismo o tiene alguna diferencia? ¿Quién se anima? Seguro alguien de ustedes habrá escuchado alguna vez eso.
¿no? Bueno, los costos están muy relacionados con la producción del producto o servicio. O sea, por ejemplo, digamos que nosotros nos dedicamos a fabricar sillas. ¿Cuáles serían los costos? Por ejemplo, la materia prima, la madera, los clavos, la goma. ¿Por qué? Porque está estrechamente relacionado con la fabricación de la silla. Entonces, esos son costos que tienen que ver mucho con el producto, o sea, está muy relacionado. En cambio, los gastos no están tan relacionados. Los gastos, por ejemplo, en este caso, digamos, el asistente contable. O sea, el asistente contable, el que hace la contabilidad, no es que está relacionado con la fabricación de la silla. Por ejemplo, puede ser el obrero, el que hace la mano de obra. Él está relacionado, pero el asistente contable no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, llevamos la contabilidad, analizamos todo, pero no es que nos metemos en el proceso de fabricación de la silla como tal. Entonces, esa es la diferencia entre costo y gasto. Solo recuerden que el costo está, y acuérdense de mi ejemplo, el costo está muy relacionado con el producto o servicio. Si fabricamos silla, los costos serían la madera, los clavos, el pegamento y el obrero que hace esa silla. En cambio, el gasto sería, por ejemplo, la asistente del gerente, el asistente contable, etcétera. Alguien que igual es parte del negocio, es necesario para el negocio, pero no está estrechamente relacionado con la producción del producto o servicio, de la silla en el ejemplo. Bueno, entonces registramos los ingresos, los gastos, establecemos la utilidad o pérdida del ejercicio y de ahí determinamos el valor de impuestos a pagar. Aquí en el Ecuador tenemos el famoso impuesto a la renta, que las empresas pagan el 25% de la utilidad neta, y otro impuesto, llamémosle así, o valor que hay que pagar es la participación o las utilidades a los trabajadores, que es el 15% de la utilidad bruta. Y vamos a hablar un poquito más de ese tema. Entonces, básicamente eso es la teoría, no hay mucho que hablar. Y vámonos ahora sí al ejercicio. Entonces, para el ejercicio nos descargamos la continuación de la empresa TEA, que es la que hemos venido haciendo durante todas estas semanas. Ya prácticamente estamos hablando la última semana. Vamos que se abre el Excel. Un segundito, se está abriendo. Ya. Listo, entonces. Si recordamos, la clase anterior, nosotros ya llegamos hasta el estado de resultados. Y miren todo el camino que hemos recorrido para llegar hasta acá. Está la descripción de la transacción, está el libro diario, está la mayorización, el balance de comprobación que vimos la clase del jueves, y vimos el estado de situación financiera en donde veíamos los activos, pasivos y hablábamos de la liquidez y todo eso. Y calculamos una utilidad o pérdida, pero esta era temporal. Ahora vamos a hacer la verdadera utilidad o pérdida, ¿ok? Entonces, esta la voy a borrar porque era solo como temporal, dejémosle borrada. Vamos a ver qué descuadra. Y el valor que viene acá debe salir del estado de resultados. Entonces, como insumo adicional, recuerden que nosotros teníamos el libro de Zapata, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos ahora sí armando nuestros ingresos. Nuevamente, estos datos de dónde traía, del balance de comprobación. Entonces, vamos a traer nuestros ingresos. Este es nuestros ingresos, ¿ok? 6,141. Entonces, serían ingresos por servicios, lo que hacíamos, etcétera. Y la empresa generó 6,141,79 en temas de ingresos. Ahora, las empresas también recuerden que pueden generar otros ingresos que pueden ser de índole ya no del negocio. Estos son ingresos que generamos propio del negocio, pero pueden hacer, digamos, una inversión del exceso de liquidez que teníamos. Podría generarnos un pequeño interés, pero eso podría ser un ingreso financiero, o sea, de una inversión que hicimos. Pero en este caso le pongo 0 porque no tenemos. Entonces solo le pongo como ejemplo. Voy a sumar todos los ingresos. Otro tipo de ingreso, también digamos que tenemos alguna oficina o galpón ahí botado, pero en general se le conoce como otros ingresos, ¿ok? Pero en este caso no tenemos absolutamente nada. Lo he puesto ahí un poco para que ustedes
contemplen la idea de que ahí van todos los ingresos, sean del negocio, que estos serían los ingresos por servicio, porque nosotros damos un servicio de telecomunicaciones, dábamos un servicio de telecomunicaciones, o otros ingresos como les menciono, incluso supongamos que dentro de nuestro negocio teníamos una moto, compramos una moto que es un activo, compramos una moto para que se transporte la persona, ¿no? Y de ahí de repente decidimos vender la moto, entonces eso se vuelve también como un ingreso extraordinario. Entonces, por eso la idea es de que acá estén todos los ingresos, ¿ok? Entonces, estamos por ahí. Luego vienen los gastos, ¿sí? Ahora sí, todos los gastos, solo para recordar un poquito, voy a abrir el libro de Zapata para que ustedes tengan una noción o para recordarles qué nomás pueden haber en los gastos, ¿sí? Recordemos este archivo que se los había compartido al inicio de las clases, el plan de Zapata, recordemos dónde están todos los activos, todos los pasivos, y ahora ya estamos, miren acá, en los ingresos, si ven, ingresos por servicios prestados, ganadas, arriendo, rendimientos financieros, que es el ejemplo que les daba de una inversión que tenemos. Habíamos puesto donaciones, por ejemplo, si alguien nos dona algo, por ejemplo, a nuestra empresa viene alguien y de buena voluntad nos dona, yo qué sé, $10,000. Eso hay que registrar, porque es parte de la empresa. Y se registra como una donación, donaciones recibidas. Utilidad en venta de activos no corrientes sería el tema de la venta de la moto que les mencionaba. Indemnizaciones de seguros, digamos que si incendia nuestro negocio y nos queda un residual por el tema del seguro. Y otros ingresos, ya que cualquier otro ingreso que haya ingresado aparte de esto. Entonces, como verán, hay algunas líneas. Pero de gastos, sí, miren lo que deberían en gastos. Salarios, beneficios, comisiones, viáticos, capacitación, uniformes, seguros, las depreciaciones, gastos incobrables, costos financieros, miren, la publicidad, que eso es muy conocido, etcétera, etcétera. Entonces, solo para hacerles un pequeño recuento de cuáles son los gastos que pueden venir acá. Entonces, pero en este caso, en nuestro ejemplo, teníamos tres gastos, ¿no? Teníamos el gasto de suministros, ¿sí? Que era el que teníamos, el de suministros, que habíamos gastado $300. Y luego teníamos aquí un par de gastos también, el de arriendos, que ese sí es muy conocido, también el de mantenimiento de la oficina. Entonces, el de arriendos y el de mantenimiento de la oficina. ¿Ok? Entonces, y aquí vendrían todos los gastos, por ejemplo, sueldos, salarios, sueldos y salarios puede ser uno, uniformes, capacitación, y de ahí todos los que vengan, todos los gastos que la empresa ha incurrido. Entonces, en este caso les pongo como cero, simplemente un poco para que ustedes tengan conocimientos, ¿no? Y de ahí sumamos todos los gastos. Y miren, ahí ya tienen ustedes una idea, ¿no? En un solo pantallazo. Tuvimos 6,400, pues 6,141 de ingreso y gasto 880. Miren, ya el reporte ya nos dice algo. Por lo menos está generando utilidad bruta u operativa, miren. 5,261, que era lo que habíamos puesto en la última clase. Pero, como les dije, la última clase era temporal, porque hay que hacer algo más. Entonces, miren, esto no lo pueden sacar de acá. ¿Cómo saben que es? Bueno, aquí porque hay solo 6, 7 transacciones, pero supongamos que haya miles de transacciones. ¿Cómo ustedes saben que es rentable o no la empresa? ¿O cómo saben en el libro diario? No pueden. En la mayorización, súper complicado. Y el balance de comprobación no nos dice si todavía somos rentables o no. Solo nos dice que está bien la contabilidad hasta el momento. Pero acá ya me está diciendo que es rentable. Si se dan cuenta todo el trayecto que tenemos que pasar para llegar hasta este punto. ¿Ok? Entonces, supongamos que por aquí había algo así, 6,000 de salarios. Miren, ahí ya estamos a pérdida. Ahí ya estamos a pérdida. Pero ya vamos a analizar más adelante esos posibles escenarios que se pueden dar. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor, señores? Inge, ¿cómo le sacó el valor de las utilidades? Es que estaba copiando lo que estaba arriba. No se ¿Es resta preocupe. Sí, de ingresos gasto menos o...? gastos. Ajá, ingresos menos gastos.
¿Sí? 6.141 menos 880. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, una consulta. ¿El inventario vendría a ser también un gasto? No, los inventarios son activos. ¿Sí? Son activos. Sí, gracias. ¿Ok? El inventario es un activo. Claro, son inventarios. ¿Cuándo se vuelven gastos? Cuando usted empieza a producir. Ahí se vuelve un gasto. Supongamos, porque claro, compra, es que hay algunos, el inventario de qué, por ejemplo, digamos de computadoras. Entonces, usted supongamos que se estoquea con 50.000 computadoras. No, no exageremos, unas 1.000 computadoras. ¿Ok? Usted es Computron. Entonces, supongamos que Computron, somos Computron, ¿no? Compramos 1.000 computadoras en $500. Hagamos un ejemplo adicional porque es muy interesante. 500 computadoras. ¿Ya? A 600 cada una. ¿Ya? Vamos así rápidamente. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos que pagar 300.000. ¿Ok? Pero estos 300.000 no se van al gasto porque todavía no es que, ¿por qué? Porque falta todavía el proceso de venta. Entonces lo que hacemos es ponerle en el inventario los 300.000. Entonces, ¿cuándo se va al gasto? Digamos que empezamos, recordemos que son 500 computadoras, ¿ya? Entonces viene un cliente y dice, quiero la computadora y nosotros le vamos a poner un precio de venta al público. Nos costaron 600 en $900, ¿ya? ¿Sí? Le vamos a vender en $900, precio de venta al público. Es muy buena pregunta, ¿ok? Entonces, viene la primera persona, ¿ok? Y dicen, bueno, ahora sí, quiero la computadora. Entonces, la computadora yo ya la tengo, no tengo que pagar de nuevo, porque está ya, yo ya pagué los 300.000. Supongamos que, para hacer rápido el ejemplo, le pagué en efectivo a mi proveedor porque me iba a dar un súper descuento. Entonces, yo ya pagué, pero no le mandé al gasto, sino le mandé como inventario de mercadería podríamos utilizar. Entonces, viene el primer cliente y entonces, ¿qué me toca hacer? De las 500 computadoras, voy a sacar una. Entonces, saco una computadora, pero ya es manejo de Cardex y otras cosas que no vemos acá. Solo es como un poco para que ustedes visualicen cómo sería el ejercicio. Entonces, el rato que yo saco una compu, ese rato le mando al gasto los $600. Ese rato, pero solo de una compu. Y al ingreso, los 900. Pero también del inventario, ¿qué tiene que restarse? Del inventario acá. Este sería el inventario. El inventario lo serían los 300.000. Tendría que restarle menos los $600 de la computadora que salió. Entonces ya mi inventario no es 300.000, sino, más haciéndole fácil acá, 499 computadoras, entonces mi inventario ya es 299.400. ¿Por qué? Porque ahí sí recién saqué una computadora y la vendí. Y se me generó recién el gasto, que son los $600 que faltan. Nuevamente viene una persona, digamos, nos compra 2 computadoras. Entonces ahí el inventario baja en 497 computadoras. Entonces miren, ya mi inventario es 298.000. Pero en el gasto sería 1.800, que miren es justamente la diferencia. Y en el ingreso, como he vendido 3 computadoras en 900, 2.700. Entonces, así más o menos funciona el tema de los inventarios. Porque recuerden, claro, como hicimos una empresa de servicios y como es contabilidad básica, no me quiero meter con esto porque es ya manejo de Cardex. Eso se llama el manejo de inventarios. Pero así funciona. Compro las 500 computadoras y le mando a mercadería contra bancos. Recuerden el libro diario, ¿sí? Bancos salen los 300.000 y me ingresa en mercadería los 300.000. Entonces ya estoy ahí otra vez balanceado. Entonces viene una persona, compra una computadora, se baja el inventario porque ahí estoy ya entregándole la computadora al cliente, pero el cliente ¿qué me da? $900. Entonces le mando al gasto los $600 y me entra el ingreso los 900. Y así, el mismo ejercicio,
hasta que las computadoras queden en cero y el gasto será los 300,000, pero en ingresos me quedará, a ver, eran 50, 500, 450,000 dólares porque vendí 500 computadoras en 900. Y claro, la utilidad, ¿cuál sería? Los 150,000 de la diferencia entre lo que me cuesta y lo que vendo. Así sería cuando se manejan inventarios. Espero haberles dado una idea. No se preocupen, esto no va en el examen. Esto es solo para responderle a su compañero, pero es muy buena pregunta para que ustedes puedan visualizar cómo funcionan las empresas comerciales como Computron, Supermaxi, que tienen así, no producen ellos, sino que tienen muchos inventarios, tienen mucho inventario y de ahí lo que hacen es comercializar. ¿Mucho? Inge, una consulta. Claro, claro. O sea, Fabricio. los 150,000 ya quedaría líquido Ah, de la no, claro, empresa. sí. Pero claro, y después vendrían los gastos del personal, del arriendo, etcétera, etcétera. Claro. Ok. Ujú, sí. Hecho. Claro, esto sería en el mundo ideal de que solo vendamos y compramos. Compramos y vendemos. Pero en el medio hay los gastos administrativos, justo lo que estamos viendo aquí. Ujú. Ok, vamos adelante. Entonces, una vez que tengo la utilidad bruta o antes de impuestos, cualquiera de los dos nombres es lo mismo, viene ya el 15% de los trabajadores, las famosas utilidades que las empresas privadas dan bueno, termina el año y en abril es el plazo. Entonces, ¿cómo se calcula? Es el 15% de la utilidad bruta. Entonces, esto lo multiplico por el 15% y esto en teoría es para mis trabajadores. ¿Sí? Entonces, de aquí ya viene la repartición que tiene que ver mucho con cuántos trabajadores tengo, el tiempo que han estado en la empresa y el número de cargas que tienen. Son factores que no voy a entrar mucho en detalle, pero claro, ya a la final, estos 789 dólares es para mis trabajadores y sus cargas familiares en resumen. Y para el cálculo hay varios, bueno, no muchos factores, hay 3 factores. Número de empleados, número de cargas laborales y, perdón, número de cargas familiares y el tiempo que el trabajador ha estado trabajando en la empresa. Porque claro, no le puedo pagar lo mismo a una persona que estuvo un mes que a los que han estado 12 meses. Entonces, por ahí, esos son los 3 factores importantes que influyen. Entonces, después del cálculo del 15%, viene el cálculo del impuesto a la renta, que es el 25% de la utilidad después de participación de empleados. Y esto es del fisco. Miren, por eso a veces es lo que dicen, no, el fisco es un socio que se lleva el 25% de la rentabilidad de tu negocio sin hacer nada. Pero bueno, ese es otro cantar, así que no voy a entrar a discutir temas polémicos. Entonces, ¿cómo saco eso? Primero, la utilidad antes de impuestos, le resto lo de mis trabajadores. ¿Ah? Entonces tengo este valor. Nuevamente repito. De la utilidad bruta o antes de impuestos, le resto lo que es de mis trabajadores, porque claro, yo no puedo decir, la utilidad sigue siendo 5,200. No, porque mis trabajadores tienen 789 dólares, que es de ellos y que debo pagar hasta abril del siguiente año. Entonces me sale este valor. Y de este valor le multiplico el 25%. Entonces, al fisco le debo dar un valor de 1,118 dólares. El 25% de la utilidad, restándole la participación de los trabajadores de la empresa. ¿Okay? Y de ahí ya vendría la utilidad. Antes, ya la utilidad se podría decir neta después de impuestos o la utilidad ya que le pertenece a los dueños. De la utilidad bruta, resto la participación de los trabajadores y resto lo que es del Estado. Y lo que sobra, eso sí ya es del dueño de la empresa, de los accionistas, de los socios. Porque recuerden nuevamente, nosotros nos ponemos un negocio para sacar rentabilidad y poder tener estas utilidades, porque a la final nosotros arriesgamos nuestro capital. Recuerden que supongamos que nosotros somos los dueños, invertimos 9,592 dólares en esta empresa para poder generar rentabilidad, ganancia y todo eso. Entonces me dice ahorita que
he generado en este mes una utilidad de 3.354. ¿Alguna pregunta sobre estos dos cálculos, sobre la utilidad de los trabajadores y el impuesto a la renta? ¿No? ¿Y cómo le hacen el cálculo para las cargas familiares? A ver, de este valor, se podría decir que las 2/3 partes, las 2/3 partes es para los empleados. ¿Ya? Y la tercera parte restante es para las cargas familiares. Entonces, claro, si alguien es soltero y sin hijos, no le queda nada de aquí. Solo le quedan las 2/3 partes. Así se realiza el cálculo. Entonces, y como dije nuevamente, ahí obviamente supongamos que es un cálculo, no es complejo, ¿no? Pero hagámosle rápidamente. Supongamos que una persona, empleado, hagámosle por acá. Rapidito hagámosle este cálculo. El trabajador 1, ya, y acá hagamos 3 trabajadores. Carga familiar se considera hijos y esposa o esposo, ¿no? O el cónyuge, hagámosle en general. Entonces, supongamos que este tiene 2, este 3, este no tiene nada, por aquí este tuvo un montón de hijos, luego tiene 1, 1, 1, y así sucesivamente, ¿ok? ¿Listo? Entonces, estas son cargas, ¿ok? Pero, y sumamos las cargas, y en teoría sería dividir este valor, este valor dividido para 3 es la tercera parte. ¿Okay? Esta es la tercera parte. ¿Ya? Esto le divido para las cargas familiares. Entonces le tocaría a cada trabajador por carga familiar $20, con 23 en nuestro ejemplo. Pero, ¿qué es lo que falta? El tiempo que el trabajador estuvo en la empresa. Supongamos que estuvo 365 días estos trabajadores y este estuvo 180, este tuvo, solo estuvo 90 días, y a este solo le contratamos el último mes, este estuvo solo 15 días, y estos últimos estuvieron 365 días igual, ¿ok? Y aquí ya influye, aquí ya es donde un poquito el cálculo se vuelve complicado, porque hay que sacar una ponderación. Y ahí es donde un poco, bueno, les voy a hacer el ejercicio para que ustedes más o menos vean la relación, porque claro, algunos dirán, ¿por qué a él le tocó más y por qué a mí menos? ¿Por qué? Porque toman en cuenta el tiempo que ustedes estuvieron ahí. Entonces, se saca un promedio. A ver, déjenme acordar cómo es el cálculo. Es que yo hice con mi empresa, pero hace 3 años para que no, antes de que cierre. A ver, si no mal recuerdo, esto le multiplicábamos por esto, le hacíamos un ponderado, ¿sí? Porque claro, o sea, al que tiene más hijos, en teoría debería dársele más. Y esto se sumaba. Y esto se le suma, ¿ok? Cada vez multiplico el número de días por el número de cargas familiares. Y esto se sacaba una regla de 3. Claro, esto, si no mal recuerdo, se le dividía este valor para este de acá. ¿Listo? Cada uno tendrá como que su... Ya, y ahí está, ¿sí ven? Entonces, si todo esto suma el 100%, si se dan cuenta, entonces así es como se le calculaba. Entonces, si sumo esto, es el 100%, y de ahí el valor le multiplico para esta ponderación. Este es el valor que tendría que haberle dividido. Ya. Entonces, aquí se reparte de esa manera los $263. Entonces, supongamos una persona que estuvo 300, perdón, sería el valor así, 35,90. Claro, ahí es donde ya sale como la ponderación, ya cómo le tocaría a cada uno. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que tienen que ver?
que al que más cargas tiene, obviamente más le pagan. Si se dan cuenta, sería esta persona 106. Pero claro, como solo trabajó 180 días, de alguna manera no puede recibir. Porque si estuvo 365 días, miren lo que va a pasar con el valor del señor. Si él trabajó todo el año, y le pongo 365 días, miren, le subió a 152, pero al resto también le bajó. Le baja la utilidad. O pongamos que él estuvo un día, exagerando, él estuvo un día. Entonces, estuvo un día, pero por más hijos que tuvo, no se le puede pagar mucho porque él estuvo solo un día trabajando en la empresa. Entonces, los que salen beneficiados son los otros. Los que no tienen hijos, si no se les paga nada, por eso les pongo acá y multiplico 365, igual es 0. No reciben nada. Entonces, esta es la manera que es para las cargas familiares, en donde primero deben considerar que del 15% de la utilidad que ya queda, la tercera parte va para las cargas. Entonces, ¿qué se considera? El número de cargas familiares, considerando que es el hijo y cónyuge. Lo que sí no sé es si es que tiene ex esposa ya no. Y no creo, acá no pueden haber dos, casados 2 veces, no es prohibido, creo, por ley. Entonces no habrían 2 esposas, máximo, o esposos. Entonces sería el esposo o los hijos, ¿ok? Multiplicado por el número de días que ha trabajado la persona en la empresa. Porque como digo, no es justo, o sea, no sería justo que se le pague lo mismo a una persona que trabajó un día que a la que trabajó 365 días en la empresa. Entonces, se toma en cuenta los días que trabajó esa persona. Y de ahí lo que hice, bueno, lo que yo hacía en mi empresa es, sacaba una ponderación en donde multiplicaba el número de cargas familiares por el tiempo que ha trabajado. Entonces me da un valor ponderado. Y este valor ponderado sacaba el porcentaje y obviamente con este porcentaje es lo que el valor que le tocaba a todos se le multiplica. Y de ahí se cumple la regla de que al que más hijos tiene y más tiempo ha estado, se le va pagando más. Es un cálculo, no es complejo, tal vez medio, ustedes que es primera vez que lo ven, sea un poquito confuso, pero a la final lo vuelvo a hacer a los 3 años, pero así es como se lo manejaba. Y lo mismo se hace con los trabajadores, pero ahí ya no importa las cargas, ya no importa las cargas, sino el tiempo que ha estado esa persona en la empresa, independientemente del sueldo. O sea, ahí sí el sueldo no tiene nada que ver, el que ganó 20,000 al mes versus el que ganó el básico, igual las utilidades se reparten a todos los trabajadores por igual, pero se saca una proporción en base al tiempo que ha trabajado. ¿Ok? Espero haber respondido a la pregunta que me hicieron, ¿sí? Sí, como digo, un poco. ¿Sí? Chévere, listo. Volvamos a nuestro ejercicio, ¿ok? Entonces, ahora sí ya me toca registrar esto. Entonces, recuerden que acá se ponía la utilidad o pérdida, ¿ok? Y pongo la utilidad o pérdida. Pero me sigue descuadrando por 1907. ¿Qué creen que sea? ¿Por qué me descuadra? ¿Qué falta poner en el estado de situación financiera? Recuerden que estos son deudas. ¿Qué debería hacer con esto? Sumarles. ¿En dónde? ¿Pero en dónde les contabilizo? ¿O dónde les pongo? Si son deudas. ¿Dónde se registran las deudas? ¿Quién se anima? Pasivos corrientes. Correcto, correcto. Esa es. En pasivos corrientes. ¿Por qué? Porque esta es una deuda que tengo con mis trabajadores que debo pagarles en abril. Corto plazo. Es 4 meses, no es nada. Y esta es una deuda que tengo con el fisco que debo pagarle, si no mal recuerdo, en marzo. Entonces es corto plazo. Entonces es un pasivo corriente. Porque recuerden que esto yo lo cierro, bueno, ahorita dice 31 de octubre, pero normalmente esto se hace al 31 de diciembre. Normalmente, ¿sí? Entonces, lo que hago es, pongo la participación de empleados y el impuesto a la renta, y aquí pongo los dos valores, el uno que le debo, bueno, a los trabajadores y a sus cargas, y lo que le debo pagar al fisco a fin de mes. Y me ha cuadrado el balance.
Entonces, ahí ustedes pueden ver, a ver, veamos cómo va la empresa. Ah, está rentable, ok. Esto no hay, o sea, esto ya es por ley, así que no hay nada que hacer con esto. Entonces tenemos aquí, es rentable la empresa, ¿sí? Aquí está la utilidad o pérdida. Sin embargo, tengo estas dos deudas que ustedes ya viendo dicen, ah, es lo que le debo pagar a mis trabajadores y lo que le debo pagar al fisco. Y ya sé que es a corto plazo, son deudas a corto plazo. Y ahí viene un poco qué pasa cuando veamos varios factores. Supongamos que en sueldos hay unos factores, se me fue en nómina 6,000, ¿ya? No, 600. Sigue siendo rentable la empresa. Bueno, y acá me debería cuadrar automáticamente. Ah, bueno, es por lo que no es, obviamente esos 600 tendría que haber salido de algún lado, ¿sí? Entonces, claro, porque estos 600, como fueron de mis trabajadores, tendría que haberle restado de bancos y ahí me cuadro, porque me estoy inventando el gasto. Entonces, pero vamos, enfoquémonos ahorita en la utilidad. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando la empresa tiene pérdida? Y normalmente, supongamos que cuando se inflan los gastos o cuando hay más gastos, la utilidad para los trabajadores era 789, pero si el gasto crece, ya se baja a 489. Entonces, a veces cada uno dice, bueno, porque hay pocas utilidades. Al menos esto sucedió durante la pandemia, que muchas empresas tuvieron, o sea, no tuvieron tantos ingresos. Entonces, claro, si el ingreso baja y mantengo el gasto, igual la utilidad va a ser menor, porque no estoy generando el mismo ingreso que antes. Entonces, por eso las utilidades bajen y a menos utilidad a cada trabajador le toca menos. Pero ¿qué pasa en cambio si es que hay pérdida? Supongamos que el gasto o los famosos, bueno, supongamos que en uniformes, en capacitación, gasté $3,500. Cuando hay pérdida, la utilidad de los empleados es cero y el fisco también es cero. ¿Sí? Cuando hay pérdida en la empresa, ya no, obviamente no se le puede pagar utilidades al trabajador porque no hay utilidades, o sea, estoy a pérdida. Entonces, eso también sucedió mucho, que negocios que normalmente generaban utilidad tuvieron pérdida, entonces ya no hubo participación de los trabajadores, ya no hubo utilidades. Y obviamente el fisco dice, bueno, ¿qué más da? No te puedo cobrar si estás a pérdida. Entonces, eso también es otro factor que ustedes pueden determinar, ¿no? Ustedes dicen, chuta, estoy a pérdida, bueno, el próximo año me recuperaré. Ojo, por ley, no hay como, aquí en el Ecuador, no hay como declarar pérdida 3 años seguidos. Cuando una empresa declara pérdida 3 años seguidos, creo que la cierran, la liquidan. La superintendencia de compañías toma esa resolución. Ajá. No sé si era 3 o 5 años, pero sí, creo que era 3. ¿Tú te acuerdas? 3 años era la pérdida. No, era 3 o 5 años. Ya le voy a preguntar a mi contador, que me ayudaba en estos temas de la super. Él tenía claro, pero era creo que 3 años. O era 5 y luego le bajaron a 3. Pero entonces no pueden declarar tantos años seguidos pérdida porque 3 años, sí. Porque la superintendencia cierra la empresa, le cierra. Porque claro, o sea, y tiene sentido. ¿Para qué vas a tener una empresa que solo genera pérdidas? O sea, es algo un poco extraño. Incluso en la banca es un poco más complicado, porque la banca dice, si un banco tiene más de 6 meses pérdida, miren, 6 meses un banco, ¿no? Hablemos de los bancos de acá. Si un banco tiene 6 meses seguidos pérdida, la superintendencia de bancos ¿cómo es la palabra? Le interviene, gracias. La superintendencia de bancos le interviene a ese banco, porque claro, porque ahí hay en riesgo muchísimo, ¿no? Los ahorristas y todas esas cosas. Entonces, hay que tener cuidado. Y bueno, y eso sería básicamente el tema del ejercicio. Quería enseñarles algunos otros estados financieros para que ustedes tengan una idea de qué se pueden encontrar. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda sobre esto. ¿No? Listo. Vamos a ver un par de ejemplos más sobre estados financieros distintos. Por ejemplo,
Este reporte que ustedes van a ver, que se ve medio feo y todo, es de la empresa Conecel. Esto es claro, creo, ¿no? Del año 2020. Esto, por ejemplo, es de dominio público en la Superintendencia de Compañías. Si ustedes, por ejemplo, tienen el RUC de su negocio, de la empresa que están trabajando, solo se van a la super de compañías y se pueden descargar la declaración del el formulario 104, en donde está la información del activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Entonces, miren, por ejemplo, conocer lo que declaró en el 2020. Y ustedes, eso es lo bueno, ustedes miren, activos, ya saben lo que son activos. Activos corrientes. Miren. Y esto es documento de la Superintendencia de Compañías y del SRI. Entonces, ustedes ya saben lo que es activos y lo que es activo corriente. Entonces, vamos a ver, miren, activos corrientes tiene 1, 2, 3, 74 millones de activos corrientes. Ah, no, en efectivo nomás, miren. En efectivo, 74 millones. O sea, terminó con en banco 74 millones. Y así ustedes pueden ir viendo, por ejemplo, cuentas y documentos por cobrar, ya saben lo que es ustedes eso. Todo lo que es por cobrar es un activo. Otros activos financieros. ¿Qué más tenemos? Impuestos corrientes, inventarios, lo que hablábamos. ¿Cuánto tendrán inventarios? No tienen nada de inventario. Aquí está. Aquí hay algo de inventarios. Inventarios, etcétera, etcétera. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 20 millones en inventarios. ¿Qué tendrán ahí? Los equipos, las antenas. Vaya a tener. Activos no corrientes, mantenidos para la venta. Activos biológicos. Claro, en Claro no sé, claro. En la empresa Claro, activos biológicos no es relevante, pero supongamos en Pronaca. Claro, en Pronaca, por ejemplo, se me ocurre, los cerdos, las vacas, los pollos, deben ser activos biológicos. Me supongo, no he estado yo metido ahí, pero creo que por lógica, a la final son bienes de la empresa, o sea, son bienes de Pronaca, de sus granjas, los cerdos y todo eso, son activos biológicos. Entonces, yo me supongo que acá debería estar en cero todo esto, ¿sí? Y así sucesivamente, miren, y ustedes van, aquí están los activos no corrientes, que son los, miren, propiedad, planta y equipos, los edificios, naves y aeronaves, maquinaria y equipos, constructora, y veamos ya al final qué nomás tienen, miren cuántos millones. Es una empresa súper grande. Veamos el resumen, activos intangibles, propiedad de inversión, activos biológicos no tiene, y así ustedes van viendo, o sea, van curioseando y van viendo, pero aquí está, miren, total de activos no corrientes, que serían los edificios y todo eso, tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 975 millones. Más, ya estamos hablando de empresas de alto calibre. Luego vienen los pasivos, miren. Y ustedes ya saben lo que son pasivos. Son las deudas. Entonces pueden ustedes empezar a ver qué deudas tiene. No me voy a ir al detalle, pero como ustedes ven, los conceptos que hemos manejado, miren, aquí están obligaciones con el IES, jubilación patronal, participación de los trabajadores. Esta cuenta seguramente les debe interesar a muchos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 30 millones para repartir en sus trabajadores en el 2020. Pero claro, no sé cuántos trabajadores hayan, ¿no? Pero sí es conocido que las utilidades de las telefonías son de las más altas que hay en el país. Entonces, pero mire, para los trabajadores hay 30 millones, hubo 30 millones en el 2020. Por garantías, pasivos diferidos, aquí ya viene el total de los pasivos corrientes, que son los de corto plazo, y así sucesivamente van ustedes bajando un poquito y se encuentran con total del pasivo. Luego viene el patrimonio, que ya sabemos lo que es, total del patrimonio y total y pasivo y patrimonio, y de ahí obviamente viene la ecuación contable. Luego tenemos los ingresos. Miren, ingresos con tarifa diferente de cero y los de tarifa cero. Si se dan cuenta, y ahí ustedes pueden analizar. O sea, ustedes como inversionistas podrían analizarlo. Total de ingresos, otros ingresos, y vámonos al final para que vean. No es el mejor reporte, es bien feo, muy detallado, pero más que todo, por eso es lo que yo les decía al inicio. Mi objetivo es que ustedes tengan los conceptos básicos súper claros para que puedan leer esto, ¿no? Aquí está el total de ingresos, y aquí ya vienen los costos y gastos. Miren, recién vimos cuál es la diferencia entre costo y gasto. Los costos de ventas, por aquí están los honorarios, desahucios, jubilaciones,
siguen de activos biológicos. Ojo, este formato es para todas las empresas, porque es estándar que el SRI nos pide. Aquí están, miren, publicidad. ¿Cuánto gastarían en publicidad? Ellos han de haber gastado bastante. A ver, veamos cuánto gastaron. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 41 millones de dólares en publicidad en el 2020. Es un buen monto, ¿no? Bastante. Gastos de viaje, gestión, arriendos, suministros, pérdidas. Miren, todo lo que hemos hecho, ¿no? Seguros, los gastos que hemos hablado, que es lo que ustedes también lo hemos topado acá. Instalación, el IVA, ¿qué más tenemos? Gastos financieros, que eso ya sería más con instituciones financieras. Total de gastos y gastos, y aquí está la utilidad del ejercicio. ¿Cuánto tuvieron de utilidad? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 204 millones de dólares. Aquí está. Y de ahí se desglosa la participación de trabajadores, que vimos los 30 millones que estaban arriba. ¿Sí ven? Lo mismo que hicimos en clase está plasmado acá. Y luego tenemos, por acá debe estar el impuesto a la renta, a ver cuánto se llevó. El fisco, utilidad gravable. Y aquí ya le restaron los 30 millones, entonces ya tiene 271 millones de dólares. Y de esto se lleva el 25% del impuesto a la renta. El fisco, por aquí debe estar. Aquí está, subtotal impuesto a pagar. A ver, 37 millones de dólares. Es lo que la empresa Claro en el 2020 le generó al fisco. Por eso la contabilidad es importante también para el Estado, porque el Estado tiene que ver, estas empresas grandes son las que el Estado obviamente es donde más saca impuestos. Porque claro, a veces a los pequeños contribuyentes sí tiene que controlarlos, que el contribuyente esté declarando y todo. Pero de donde saca la plata es acá. Imagínense cuántas personas naturales tendrán que estar controlando para que llegue a los 37 millones el fisco. Para eso me enfoco solo en Claro y con uno saco lo que me tocaría posiblemente a miles de personas naturales. Entonces, por eso es lo que se enfocan mucho en estas empresas grandes a través de la información contable. Entonces, pero ahí no es tan simple, ¿no? Hay auditorías y todo eso. Perdón, un segundito, denme un segundito. Isa. Ya, mil disculpas, señores. Entonces, este es obviamente un reporte. Se pueden encontrar con otros reportes, como por ejemplo el de la banca, rápidamente ya para finalizar. Por ejemplo, la banca también tiene su estándar, y esta información de la banca está abierta a todo público. Cualquiera puede irse a la superintendencia de bancos y bajarse los boletines de la banca privada. Entonces, miren lo que está aquí, ¿sí ven? Esta es del año pasado, de junio del año pasado, pero solo es como ejemplo, no vamos a analizar la data, pero yo quiero que vean qué es lo que miren. Activos, a ver, vista. Ya, miren, activos, ya saben lo que es activo. Activos disponibles, bueno, o corrientes, caja, efectivos, depósitos, operaciones interbancarias, etc. Vamos a ver uno más resumido. Quiero ver uno más resumido para no entrar tanto en detalle. Este de acá creo que es. Ya, por ejemplo. Aquí están. Los activos, los fondos disponibles, lo que tienen el dinero en efectivo, se podría decir. Operaciones interbancarias, aquí está la cartera de créditos, lo que colocan. Y aquí tenemos Guayaquil, Pacífico, Pichincha, Produbanco y todos los bancos que tenemos aquí en el país. Entonces tenemos la cartera de créditos, aquí están los pasivos. Entonces, ¿qué son los pasivos? Para la banca, los depósitos que nosotros tenemos es una deuda de la banca, es un pasivo. ¿Por qué? Porque no es plata de ellos. ¿De quién es la plata? De los ahorrantes, o sea, de nosotros. Entonces, por eso es un pasivo para ellos, porque no es plata ajena, es de los depositantes. Y esto es lo que cuida mucho el gobierno, que los bancos tengan suficiente liquidez, aquí en la liquidez, para poder responder a los depositantes. Entonces, hay mucha presión de los entes de control para que se cumplan indicadores de liquidez.
Aquí está, bueno, también podrían ver el tema ya de pérdidas y ganancias, que ustedes ya lo vieron. Por ejemplo, aquí están los intereses ganados, que sería de la cartera de crédito. Es un poquito, pero los conceptos son lo mismo, ¿no? Comisiones ganadas, ingresos por servicios, comisiones causadas, utilidades, pérdidas, provisiones, gastos, gastos de operación. Aquí están los gastos de personal, etcétera, etcétera. Pero al final siempre estará la utilidad o pérdida. Entonces, a junio del año pasado, Banco de Guayaquil generaba una utilidad de 30 millones, Pichincha de 42, etc. Entonces, a lo que yo voy es que con la contabilidad, ustedes conociendo los conceptos básicos, pueden leer este tipo de información. Poquito ahí le van moneando, pero ya le pueden interpretar con los conceptos básicos, sabiendo lo que es un activo, un pasivo y un patrimonio. Listo. Hasta ahí la clase de hoy. El examen viene hasta acá. El examen, y ya para ir hablando de lo que se viene, no sé si tengan alguna pregunta, señores, por favor, para ya hablar un poquito del examen. Todo claro, profe. ¿Todo bien? Listo. A ver, el examen es la próxima semana. El examen es un ejercicio. Es un ejercicio en donde, denme un segundo, voy a compartir de nuevo la pantalla. Básicamente es hacer todo lo que hemos hecho hasta el momento. Va a ser un ejercicio corto, en donde ustedes lo que tienen que hacer es paso a paso. Los enunciados, libro diario, mayorización, balance, comprobación, hasta aquí. El jueves vamos a tener una clase de preparación. El jueves a las 6 de la tarde, ¿sí? El jueves va a ser en donde vamos a hacer un ejercicio tipo examen. Van a estar los dos grupos porque están los dos grupos a la misma, o sea, tienen el mismo conocimiento, están igual, el mismo tema. Y resulta mejor porque a veces doy la clase súper fuerte con ustedes y ya la segunda hora ya no entro tan fuerte porque ya después de hablar una hora uno ya también baja el ritmo y la fuerza, al menos si no se descansa, ¿no? Entonces, van a estar los dos grupos, así que no se extrañen si ven nombres ahí que no han conocido. Van a ser los chicos, los señores de informática, en donde vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio si lo logran en una hora, van a ver que ese día lo vamos a hacer conversando, preguntando y todo en menos de una hora. Será un ejercicio de unos 5 asientos contables en donde hay que hacer todo este proceso. Eso sería como indicaciones generales. No sé si tengan alguna pregunta, señores, sobre el examen. Un segundito, disculpen. Denme un segundo para... Corro lista, señores, y con eso ya pueden salir y asistir a la siguiente clase. Como les digo, nos veríamos el jueves a las 6 de la tarde, por favor. ¿Dónde estamos? Hagámosle 6:30 para que estén tranquilos, ¿sí? De 6:30 a 7:30 le hacemos, porque creo que muchos de ustedes tendrán que salir volados de la oficina. Entonces, hagámosle de 6:30 a 7:30 el jueves. Entonces, ya les voy a enviar un mensajito para recordarles. Igual la clase es grabada, la van a poder ver. Un segundo, asistencia de telecomunicaciones, ¿ok? Ya la 7ª semana. Listo, están 29 personas. Creo que me faltó 1 o 2 personas. Veamos que se cargue. Ok. ¿La tienen en la lista Juan Fernando Alvear? Juan Fernando Alvear. Señor Alvear, ¿no está? Ok. Rosa Anguaya, no, ya no está, ya se retiró. Jefferson Arellano. ¿Tampoco está? Dayan Bolaños. Presente, Inge. Listo. Jairo David Cacuango. Jairo David, ¿no está? Sí, presente. Ahí el señor Donato y Alvear sí está. Ok. El señor Alvear sí está. Y el señor
Donato también, pero más adelante está. Listo. Señor Cacuango dijo que sí está. Alejandro Cadena. Presente, Inge. Listo. Stalin Cañizares. Presente, Inge. Listo. Diego Centeno. Presente, Inge. Andrés Chicaiza. Edwin Andrés. Edwin Andrés, ¿no? Juan Pablo Encalada. Son bastantes que no. Listo. Jairo Farinango. Presente, Inge. Listo. Edwin Javier Flores. Presente, Inge. Listo. Aarón Galarza. Presente, Inge. Anderson Garcés. Anderson Presente, Garcés. Diego García. Presente, Inge. Buenas tardes. Listo. Buenas tardes. Jefferson Jacome. Presente, Inge. Listo. Henry Lagla. Presente, Inge. Luis López. Presente. Listo. Galo Navarro. Señor Navarro. Germán Peralta. Presente, Inge. Luis Puchaicela. Presente, Inge. Listo. Pedro Quinte. Presente, profe. Listo. Cristian Quirós. Presente, Inge. Kevin Reascos. Presente, Inge. Listo. Brian Romero. Presente, Inge. Listo. Ronnie Rosillo. Presente. Listo. Carlos Segovia. Presente. Señor Segovia. Listo. Daniel Suárez. Listo. Señor Donato, si está. Daniel Vaca. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramiro Valladares. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Mauricio Veintimilla. Presente, Inge. Buenas tardes. Listo. Bueno, me faltaron varias personas. Señora, listo. Bueno, muchas gracias, señores, por todo. Nos vemos el jueves, 6:30 de la tarde. Y listo. Que les vaya súper bien el resto del día. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, señores. Que les vaya muy bien. Ya subo la clase.